cielo siempre nítido le sirve de dosel y dan arrullos plácidos las olas a sus pies cuando a sus playas llegó Colón, esclavo lleno de admiración. Esta es la linda tierra que busco yo. Es Borinquen la hija del mar y el sol, 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 del mar y el sol. Bienvenidos a Canal Cultura Bórica. Hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada a uno de los pintores más famosos de la historia de Puerto Rico. Nos referimos al señor Francisco Rodón, un pintor puertorriqueño, especialista en ser retratista de emociones. Estudió también en París en 1953, que tenemos el símbolo de esa academia, y también en el área de España, en la Real Academia de Bellas Artes en San Fernando. Su dibujo más preciado es una pintura dedicada a Luis Muñoz Marín de 12 pies de altura. Increíble. Esto es un dibujo basado en ese dibujo que él hizo inmenso, precioso. Jamás va a compararse con el de él, ¿verdad? Esto es en miniatura, desde el año 1974, y también una bailarina que se llama Alicia Alonso como el Cisne Negro en 1955. Vamos a escuchar la biografía de este gran pintor puertorriqueño, Francisco Rodón, uno de los pintores retratistas de emociones más famosos de la historia de Puerto Rico. Nació el 6 de junio de 1934 en San Sebastián. Sus padres fueron Víctor Rodón Cabrero e Inés Elizalde Arocena. Cursó su educación primaria en su pueblo natal y la secundaria en San Juan, ciudad a la que se trasladó con su familia en 1949. En 1952, tras recibir una beca para participar en un programa de intercambio cultural, viajó a varios países latinoamericanos, incluido México, donde se interesó por las obras de los grandes pintores muralistas de ese país como Diego Rivera. Continuó su educación artística en la Academia Julián en París en 1953 y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid en 1954. Regresó a Puerto Rico en 1955, donde, con el apoyo de doña Inés Mendoza, educadora y esposa del entonces gobernador Luis Muñoz Marín, obtuvo otra beca para continuar sus estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, parte del Instituto Nacional de Bellas Artes en México. Tras la muerte de su madre, regresó al país. 2 años más tarde, volvió a viajar para continuar su educación en The Art Students League of New York. Allí tomó clases de composición y dibujo con el maestro Howard Trafton. En 1959, regresó a Puerto Rico, donde poco después se integró al taller de gráfica del Instituto de Cultura Puertorriqueña, ICP, bajo la dirección de Lorenzo Omar. Comenzó a darse a conocer en 1960, cuando obtuvo 2 distinciones en el certamen de Navidad del Ateneo puertorriqueño, ganó el primer premio de pintura por el óleo pastoral Nun. 2 y una mención honorífica por el grabado Teresa. Al año siguiente, presentó su primera exposición individual en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. La misma incluyó paisajes, bodegones y retratos. En 1961, volvió a resultar ganador en el certamen de Navidad del Ateneo, en el que obtuvo el segundo premio de pintura por el óleo Naturaleza Muerta en Azul. Ese mismo año recibió el primer premio por su obra Nocturno en las Croabas en el certamen IBEC de pintura, uno de los varios importantes certámenes anuales de arte, auspiciados por empresas de diversas industrias como la banca, la construcción o el comercio, que fueron comunes en esos años. A partir de la década de 1970, Rodón comenzó a explorar cada vez más el género del retrato de gran tamaño, aunque desde antes había hecho retratos. Mediante el empleo del gran formato, el color y las figuras, presentaba retratos expresivos que reflejan el estado anímico y psicológico tanto del retratado como del retratista.
Aunque Rodin no se identifica con ningún movimiento artístico en particular, su obra puede considerarse parte de la tradición realista del retrato, con características expresionistas trabajadas subjetivamente. Para esta década su obra comenzó a conocerse en el extranjero. A ese proceso de internacionalización contribuyeron los escritos de la crítica de arte argentina nacionalizada colombiana Marta Traba, con quien Rodin estableció una estrecha relación de amistad y trabajo durante su estancia en Puerto Rico entre agosto de 1970 y el verano de 1971. Traba, que había venido a la isla invitada por la Universidad de Puerto Rico junto a su esposo, el reconocido crítico literario y editor Ángel Rama, dictó cursos de historia del arte y publicó diversos artículos sobre arte puertorriqueño, incluyendo varios sobre Rodin. Fue en esos años que Traba posó para el retrato que le hizo el artista. En 1972, Rodin participa en la Tercera Bienal de Arte de Medellín, Colombia, evento que marcó la primera ocasión en que se presentó en una exposición internacional una obra suya, el tríptico de Rubén Darío. Dicha obra sobre el gran poeta nicaragüense fallecido en 1916, según testimonio de Rodin, fue inspirada por el impacto que le causó un artículo que reproducía fotografías de un antiguo reportaje sobre los últimos días de vida de Darío, el cual vio en la revista La Torre. El tríptico de gran formato, en blanco y negro, dedicado al poeta tuvo una acogida muy favorable de la prensa y la crítica. En 1973 viajó a Buenos Aires para comenzar la serie de obras sobre el escritor argentino Jorge Luis Borges. La primera consistía en una tela de 2.10 metros en la que capturaba la imagen del insigne letrado mientras éste posaba en la Biblioteca Nacional. Tras la renuncia de Borges a la dirección de la biblioteca, continuaron las sesiones en la casa del escritor. Rodin siguió desarrollando la serie de pinturas en Puerto Rico, entre las cuales se destacan Borges o el Alep en 1975 y solo Borges en 1977. Además de sus pinturas de Borges, Francisco Rodin hizo retratos de figuras emblemáticas de su tiempo, tanto puertorriqueños como de otras nacionalidades, algunos de los cuales recogió en la serie de pinturas que luego expuso bajo el nombre de Personajes. Entre las pinturas que conforman los personajes de Rodin figuran retrato de Luis Muñoz Marín en 1974, imagen del exgobernador en su residencia en Trujillo Alto, en las postrimerías de su vida, con una expresión contemplativa y cansada, Rómulo Betancourt de 1977 a 1979, representación del político venezolano, y Juan Rulfo o Pedro Páramo, retrato de tonos negros, blancos y grises que se develó en el Colegio de Abogados en 1985, luego de la muerte del escritor. Igualmente forman parte de la serie los retratos de la bailarina y directora del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso, el de la escritora Rosario Ferré, el de Philippe de Montebello, director del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, y el de Marta Traba, entre otros. Algunas exposiciones colectivas en las que se presentó su obra son 2 siglos de pintura puertorriqueña en 1965 del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Grandes Creadores del Continente en 1974 de la Galería Estudio Actual de Caracas, Venezuela, Tercera Muestra Nacional de Pintura y Escultura del ICP, Sexta Bienal Internacional de Arte de Valparaíso, Chile y los Premios Cervantes de la Pintura de la Universidad de Alcalá de Henares, España. Entre sus exposiciones individuales, una de las más recordadas es Personajes de Rodin, organizada por el Museo de Historia, Antropología y Arte, MHA, de la Universidad de Puerto Rico en 1983. Fue presentada en el MHA en diciembre de ese año y, luego, en el Museo de Arte de Ponce del 6 de abril al 4 de junio de 1984. Otras importantes exhibiciones internacionales de la obra de Rodin fueron presentada en el Pabellón de Puerto Rico durante la Exposición Universal de Sevilla de 1992 y Las Visiones Secretas en 1994 en el Museo José Luis Cuevas de la Ciudad de México. También expuso en el Carpenter Center for the Arts en la Universidad de Harvard en 1987 y en la Fundación Praxis de Buenos Aires, Argentina en 1987. Francisco Rodin fue galardonado con importantes premios y honores, tales como su designación como pintor residente de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras en 1968, el premio único en el Salón de Pintura UNESCO en 1975, y la medalla Francisco Oller en la Sexta Bienal del Grabado Latinoamericano en 1983 del ICP. Su obra forma parte de numerosas colecciones como la de la Universidad de Puerto Rico, el Museo de Arte de Ponce, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la Colección de Artes del Siglo XX de Medellín, Colombia, el Museo de Bellas Artes de Caracas, Venezuela, el Instituto Nacional de Bellas Artes en México, DF, las colecciones del Metropolitan Museum of Art y el Museum of Modern Art de Nueva York, la Colección Gaglianone y la Colección Borges de Buenos Aires, Argentina. Su retrato de Luis Muñoz Marín, que se exhibe en el Museo de Arte de Puerto Rico, se presentó, igualmente, en la National Portrait Gallery de la Smithsonian Institution entre 2015 y 2022 por iniciativa de la curadora de arte latino y latinoamericano de dicho museo, la puertorriqueña Taina Caragol Barreto. En ocasión de la exhibición del retrato en Washington, D.C., la Fundación Luis Muñoz Marín comisionó un documental sobre la vida y obra del pintor, que cuenta en detalle el proceso de creación y de la recepción pública del cuadro al que a menudo se alude como el Muñoz de Rodin. Realizado por el documentalista Juan Carlos García, el trabajo titulado Rodin, Retratos de lo Humano en 2015 fue una de las últimas entrevistas extensas realizadas al gran artista.
También se celebró un programa público de actividades auspiciadas por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, entre ellas un panel de discusión celebrado en el Museo de Arte de Rico, que quedó documentado en el cuaderno El Muñoz de Rodón, memoria de un conversatorio en torno al retrato de Luis Muñoz Marín del maestro Francisco Rodón en 2015. El maestro Rodón falleció el 18 de marzo de 2022 en San Juan, Puerto Rico. Gracias por tu tiempo. Continuamos dibujando y pintando para Puerto Rico y el mundo, dando a conocer aquellas personalidades que han dejado huella en el corazón del alma del puertorriqueño. Hasta luego. Gracias por tu tiempo.